Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Un saludo de bendición, un saludo muy especial a todos ustedes. Bueno, hermanos, vamos a leer, a reflexionar el Santo Evangelio en San Mateo, en el capítulo 16, versículo 21 al 27, para este domingo 30 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, mis hermanos. Eh, Vamos a prestar mucha atención, tomemos la Biblia, reflexionemos juntos, vamos a compartir. Entonces, busquemos en Mateo, en el capítulo 16, versículo 21 al 27, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos pues a mirar los elementos de esta lectura tan especial. Mateo es un evangelista muy especial. Acá en el capítulo 16 nos dice que Jesús está hablando con los discípulos, les anuncia. ¿Y qué les anuncia? Les anuncia que va a ir a Jerusalén, que allí tiene que padecer mucho, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Miremos esos tres elementos. Padecer mucho, ser condenado a muerte y resucitar. Nos está hablando de la pasión y nos está hablando también de la resurrección. A veces esa tercera parte se nos pasa, ese otro elemento, y resucitar al tercer día. Pedro se lo lleva aparte, acá entramos como en otra escena. Llega Pedro, lo llama Jesús, no lo permita Dios, Señor. Esto no te puede suceder a ti. Y acá Jesús le llama la atención fuertemente. Es tal vez el llamado de atención más fuerte que Jesús utiliza para sus discípulos. Apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. Qué fuerte. Antes Pedro había hecho en el mismo evangelio, un poquitico antes, Pedro había hecho esta profesión de fe maravillosa, hermosa. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, frente a la pregunta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y acá, miremos, Jesús le dice, apártate de mí. No intentes hacerme tropezar en mi camino. Es decir, acá Pedro aparece como un tentador, uno que hace tropezar. Y es que Pedro, igual que la gente de su tiempo, no habían entendido el proyecto del Señor, el proyecto de Dios a través del Señor Jesucristo, el proyecto redentor. Ellos esperaban un Mesías glorioso, un Mesías triunfante, pero hablar de padecer, hablar de ser condenado a muerte, esto no lograban entenderlo. Entonces Pedro se convierte en un tentador, pero no solo Pedro, sino todas las personas de su tiempo. El tentador es uno que intenta torcer un proyecto original, intenta quitar, y en este caso el proyecto de Dios, de la voluntad de Dios sobre el Señor Jesucristo, sobre su Hijo.
Este evangelio lo podemos dividir en dos partes concretas, incluso con títulos. Si le queremos poner títulos a este pasaje evangélico, en el capítulo 16, del versículo 21 al 27, podemos ponerle un primer título: primer anuncio de la muerte y de la resurrección, en la primera parte. Y ahora viene esta segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Condiciones para seguir a Jesús. Jesús acá pone 3 condiciones concretas para seguirlo. Primer condición, renunciar a sí mismo. Segunda condición, tomar la cruz. Y tercera condición, seguirle. Pero para llegar a esta tercera condición es necesario renunciar a sí mismo y tomar la cruz, que es lo que quiere decir. Y esto está ligado con esa primera parte, con Jesús que se entrega. Acá se nos habla de asumir un verdadero discipulado, un discipulado radical, un seguimiento verdadero del Señor. En esta parte, cuando se está hablando, cuando entra el diálogo con Pedro, cuando le dice, apártate de mí, lo que está diciendo es, en cierta forma, no te pongas como maestro. Hay que volver a ser discípulos. Eso muchas veces, o en esto muchas veces caemos nosotros, hermanos. Es necesario ser discípulos, siempre hay que ser discípulos del Señor, es decir, ponernos a sus pies. Esa es una figura muy hermosa de discipulado, ponerse a los pies del Señor y escuchar su palabra, escuchar la palabra del Señor. Nosotros debemos de ser puentes, debemos de ser medios por donde pase la palabra de Él, no mostrarnos nosotros mismos. Es mi palabra, es lo que yo... No es lo que yo diga, es lo que dice el Señor. Esa es la palabra importante. Incluso nosotros pastoralistas, sacerdotes, personas de iglesia, nos pasa muchas veces. Puede pasar. ¿Qué hacemos? Es que la gente ponga las cámaras sobre nosotros, es decir, mírenme a mí, me pongo yo en primer lugar. No. Nosotros debemos de hacer que la gente llegue a Jesús. Él es el importante, Él es el maestro, no es para que me sigan a mí, no es para que yo logre reconocimiento. En esto es una tentación muy grande que tenemos, lo digo en primera persona del plural, ¿cierto? Porque en eso caemos mucho, como que la gente nos mire a nosotros, como que el reconocimiento. No. Volver a tomar la posición del discípulo en radicalidad, un seguimiento radical, hermoso del Señor, ponerse, agachar la cabecita, agachar la cabeza ante Jesús, ante el Señor, escuchar su palabra, escuchar su mensaje, que sea Él el que nos hable. Él es el que nos puede decir una palabra que transforma. Y acá tomar la posición correcta del discípulo. Con estas condiciones concretas, es decir, el que quiera seguir, si queremos seguir al Señor, no podemos olvidarnos del paquete completo, porque uno muchas veces asume ciertas cosas del discipulado, como cristianos católicos. Las cosas positivas, hay cosas tan hermosas en este caminar, pero también hay momentos difíciles. Esas cosas no las podemos quitar. El kit es completo, el paquete es completo, hermanos. Cuando llegan, y lo digo también para mí y para todos, cuando llegan dificultades, a veces queremos dar un paso atrás. Cuando llegan contradicciones, dificultades, cuando las cosas no van bien como quisiéramos, pero el Señor está ahí, el Señor, su amor. Tomar la cruz es un signo de amor del Señor. No es renunciar por renunciar, no es sufrir por sufrir, no. Es amar, como una madre. Una madre muchas veces tiene que renunciar, sacrificarse. Yo creo que este es un modelo, una imagen muy bonita, la de la madre. La madre frente a su hijo, que muchas veces puede ser difícil, o su hija, que puede ser difícil, que puede ser complicada la relación con su hijo, y sin embargo ama y lleva la cruz con paciencia. Porque el punto central, el punto importante, hermanos, no es el sufrimiento por el sufrimiento, sino el amor. El Señor Jesús, con su entrega, padece, es condenado a muerte, se entrega, nos redime, pero resucita.
Jesús con su entrega lo que está haciendo es amarnos, nos está rescatando, nos está abrazando. Acojamos la palabra del Señor, acojamos su mensaje. Que el Señor nos ilumine para que nosotros seamos verdaderos discípulos, discípulos radicales, una entrega verdadera al Señor que tanto nos ama. Que el Señor les acompañe en este fin de semana, que Dios Todopoderoso les ilumine siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y no dejemos de ir a la Sagrada Eucaristía, ¿cierto? Sobra decirlo, pero por si las moscas, estos videos no pueden reemplazar la misa, pues eso ya lo sabemos. Ni estos videos, ni los videos de nadie. No, la Sagrada Eucaristía. Y ir al templo. De pronto por la condición actual, en este momento concreto, tal vez todavía no se han abierto todas las iglesias, entonces ahí vale la misa virtual, ahí podemos escuchar, agradecemos este espacio, pero debemos de buscar asistir y debemos de pedir al Señor Todopoderoso que se abran los templos, asistir y no faltar a la misa, ojalá todos los días, pero por lo menos el domingo, no faltar, y ojalá con la familia, con los amigos, asistamos, vayamos a misa, seamos personas eucarísticas. Dios les bendiga.